Vamos ahora a proceder con la creación de las rutas. Las rutas son básicamente las que nos dicen qué método de cuál controlador de los que hemos creado se va a ejecutar según la petición realizada por el cliente o por el usuario. En Laravel y de hecho en la mayoría de los frameworks podemos especificar las rutas dependiendo del método de la petición HTTP. Es decir, una ruta puede tener la misma URL, sin embargo, si el método HTTP varía, el método a ejecutar del controlador podría variar completamente. De hecho, hasta el mismo controlador podría variar. Por suerte para nosotros, puesto que nuestros controladores son de recursos, sería bastante tedioso tener que definir las rutas para cada uno de los posibles verbos de HTTP que correspondan a la interacción con un recurso específico, es decir, una ruta para post para crear usuarios, una ruta update para actualizar usuarios, una ruta delete para eliminar usuarios. Sería un poco tedioso y por suerte Laravel entonces nos proporciona una enorme facilidad por medio de las rutas de recursos. Vamos entonces a ver de qué se trata. Las rutas están ubicadas a partir del Laravel 5.3 en una carpeta aparte llamada Routes. En nuestro caso, lo que nos compete es interactuar directamente con las rutas relacionadas con la API. Así que todas las rutas que creemos directamente para nuestra API RESTful irán dentro de este archivo. Vamos a crear una ruta de recurso y se hace de la siguiente forma. El método resource recibe entonces el nombre del recurso, usualmente en plural. Luego recibe el controlador, incluyendo la carpeta en caso de que esté en una carpeta como es nuestro caso. Y eso sería todo. Adicionalmente, recibe un pequeño array donde le podemos especificar cuáles métodos va a utilizar o a aceptar esta ruta como tal. Por ahora lo dejaremos así para ver exactamente cómo funciona. Vemos que tenemos únicamente una línea. Si vamos a la línea de comandos de nuestro proyecto y ejecutamos el comando que nos permite ver la lista de todas las rutas, podremos ver que hemos creado con una sola línea un total de 7 rutas. Vemos que lo que corresponde a getHead directamente a Buyers ejecutará entonces el método index del controlador. Lo que corresponda a post ejecutará el método store. Luego lo que corresponda a get de create debería retornar un formulario o algo así para la creación de ese recurso. Sin embargo, no haremos uso de ninguna de este tipo de rutas para create y de manera adicional para edit. Básicamente create y edit lo que hacen es retornar formularios para la creación o edición del recurso. Sin embargo, no aplica en nuestro caso, puesto que no vamos nunca a retornar vistas HTML, sino directamente respuestas en formato JSON. Luego tenemos entonces que las peticiones por medio de put.patch de HTTP ejecutarán el método update del controlador y finalmente las peticiones con el método delete ejecutarán el método destroy. Ya vamos viendo entonces la relación entre las rutas y los métodos que tenemos en nuestro controlador. Ahora bien, es muy probable que nosotros no necesitemos dar acceso a todos estos métodos, como por ejemplo es el caso de create y edit. Así que para ello, lo que haremos será utilizar una especie de filtros para nuestras rutas de recursos. Esto se hace en el tercer parámetro. Por ejemplo, en el caso de Buyer, no vamos a permitir ni crear, ni eliminar, ni actualizar Buyers. Esto se haría directamente a través del usuario, pero no a través del comprador o del vendedor, según el caso que corresponda. Así que vamos a limitar esto a que únicamente vamos a permitir ver los compradores. Only, diciendo que únicamente vamos a permitir algo. Y luego especificamos qué es eso que vamos a permitir. En este caso sería solo los métodos index y show del controlador. Si verificamos entonces otra vez las rutas, podemos ver cómo se han reducido únicamente a 2, que son las de index y show respectivamente. No importa que nuestro controlador tenga definidos los otros métodos. Si las rutas no están ejecutando y mapeando directamente la petición con un método del controlador, esos métodos nunca se podrán ejecutar. Vamos a proceder entonces de manera análoga con los otros 5 recursos.
En el caso de Category, vamos a permitir todas las opciones excepto las de Create y Edit, es decir, las que retornan estos formularios. Entonces, en lugar de Only, vamos a utilizar Except. Esto es para Categories. Luego, en el caso de Products, vamos también solo a permitir visualización, es decir, solo Index y Show. Luego, en el caso de Transactions, vamos a permitir también únicamente la visualización de las mismas. De manera análoga para Seller, por los mismos motivos mencionados, que no vamos a permitir edición o actualización o eliminación directamente en Seller o Buyer, sino que será a través del usuario. Y finalmente, para User, vamos a permitir todas las operaciones excepto Create y Edit, que son los que retornan los formularios. Tengo que aclarar que esto no quiere decir que no vamos a permitir crear o editar usuarios. De hecho, lo vamos a permitir, pero no a través de un formulario, sino de manera directa por medio del método POST o el método UPDATE o el método DELETE, según corresponda. Aquí usaremos entonces Except nuevamente. Ya tenemos entonces definidas todas estas rutas. Muy seguramente te estarás haciendo preguntas de por qué para los productos vamos a permitir solo visualización. Y es cierto, no es que vayamos solo a permitir visualización. Vamos a permitir visualización solo directamente desde este controlador. Cuando vayamos a implementar unos controladores un poco más complejos, vamos a comprender a profundidad por qué es necesaria la interacción de otro controlador y de hecho de otro recurso para la creación, por ejemplo, u actualización de un producto específico. Vamos entonces a verificar la lista de nuestras rutas. Y aquí las tenemos. Ya tenemos entonces una buena cantidad de rutas que podremos comenzar a implementar de manera inicial. Y por supuesto, a lo largo del curso iremos agregando unas nuevas con funcionalidades adicionales que aún nos hacen falta. Así que nos vemos en la siguiente clase.